Bueno, en América Latina tenemos una coyuntura desfavorable tanto a nivel estructural. Sobre eso no me voy a detener particularmente, pero es evidente que han pasado los tiempos de oportunidades, de circunstancias favorables, sobre los cuales, por cierto, se montó en buena medida el ciclo de los gobiernos progresistas, aprovechando, digamos, unos momentos, digamos, del capitalismo que le permitía tener cierto margen de maniobra. Entonces eso terminó, eso es la dimensión estructural del momento que estamos viviendo. Pero creo que eso se refleja, no tanto, digamos, mecánicamente, pero al mismo tiempo con cierta, digamos, vínculo fuerte en el terreno sociopolítico. Y vivimos una época que podemos caracterizar y nombrar de derechización. Creo que cuando hablamos de derechización tenemos que ser precisos. La derechización puede ser de corto plazo, o sea, una tendencia en curso, y entonces sí podemos hablar de lo que implica el gobierno de Trump, lo que implica el clima, digamos, internacional hacia la derecha y lo que también es la subida de gobiernos de derecha en América Latina. Entonces tenemos algo coyuntural, de corto plazo, y al mismo tiempo yo quisiera subrayar que la derechización, pero no es solo un fenómeno de corto plazo. La derechización es un proceso histórico, es un largo ciclo histórico que se origina en la subida del neoliberalismo, en la derrota de los proyectos socialistas revolucionarios en los años 70. Por lo tanto, digamos, hay que pensar el ciclo largo de la derechización que no se ha interrumpido del todo y que por lo tanto sobre el cual, digamos, hay que pensar el proceso histórico, la época, y al mismo tiempo los ciclos más breves. Entonces las oportunidades y las capacidades de las izquierdas, centroizquierdas, movimientos populares, movimientos anticapitalistas, de, digamos, marcar una contratendencia y ejercer cierto contrapoder en el contexto de un ciclo general que todavía no se ha invertido. Creo que eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de que se marca una inflexión hacia la derecha desde Estados Unidos hacia América Latina, es algo que profundiza una tendencia en curso a lo largo de los últimos 30 años y que invierte una contratendencia que no había sido, digamos, me parece perentoria y que se instaló en el ciclo corto de los últimos 10-15 años. Entonces creo que esa es como la forma de ir a enfocar el problema. La coyuntura entonces en el corto plazo no es favorable, es sin duda desfavorable porque reactiva un ciclo largo que estaba latente en el momento en que ciertas luchas antineoliberales habían logrado detener su alcance. Entonces lo digo porque creo que las luchas fueron defensivas, no ofensivas, fueron luchas defensivas, un poco a la Benjamin también, o sea, defensivas en términos de que estamos frenando una derechización de largo aliento, de profunda, de largo alcance, y sí se logró detener parcialmente. Yo creo que la experiencia de los gobiernos progresistas fue un freno a ciertas tendencias radicales, a la derechización, a la neoliberalización, a la mercantilización, etc. Podemos adjetivarlo de distintas maneras. Y que ahora se reactiva ese fenómeno. Y se reactiva de forma, así como suele ser la derechización, de forma reaccionaria. O sea, hay un elemento reaccionario que, por lo tanto, le otorga ciertos tintes particularmente, digamos, hostiles, ciertos tintes que resultan muy, digamos, difíciles de digerir, pero que en última instancia no deja de remitir a esa tendencia del capital a recuperar el terreno perdido respecto del trabajo en el siglo XX. O sea, el gran punto a dirimir es la amenaza y la avanzada del trabajo y del mundo del trabajo y de los movimientos de trabajadores en el siglo XX. Por lo tanto, la agenda de la derechización no deja de ser desmantelar lo que todavía sigue en pie de aquellas culturas, de aquellas formas de organizar la sociedad, de organizar la economía, que todavía tienen algún remanente de aquellas conquistas sociales que se marcaron en el siglo XX. No creo que haya habido conquistas significativas, y aquí, digamos, ya de alguna manera adelanto una postura bastante polémica o crítica que tengo respecto a los gobiernos progresistas. No creo que la reversión esté fundamentalmente signada en el terreno de las políticas sociales que colocaron los gobiernos progresistas latinoamericanos, que no dudo que hayan sido
contracorriente respecto al neoliberalismo, pero que en última instancia no marcaron una discontinuidad paradigmática. No estamos hablando de un salto, de un giro que, como se quiso hacernos creer, post-neoliberal en el sentido fuerte de la palabra, sino, digamos, ciertos correctivos, limar ciertas aristas. Entonces, si no hay esa ruptura post-neoliberal, si no hay una continuidad de un neoliberalismo con el rostro humano, para decirlo de alguna manera, por lo tanto lo que se reactiva es simplemente la versión más dura y pura del neoliberalismo en cierto nivel de continuidad neoliberal. Entonces, bueno, creo que eso es una forma de plantear la lectura de una coyuntura sin caer en el cortoplacismo y tampoco en lo macrohistórico, que eso fagocite todo y no nos haga entender cuáles fueron los elementos de discontinuidad que sí podemos percibir, porque no es lo mismo tener el gobierno kirchnerista, el gobierno de Macri, no es lo mismo tener un gobierno del PT que un gobierno, digamos, de la derecha brasileña, etc. O sea, eso hay que tenerlo claro. Y al mismo tiempo no hay que pensar solo en ese tipo de quiebres para dar cuenta de lo que es la derechización del mundo en términos de la relación capital-trabajo y en relación a cómo la relación capital-trabajo se fue configurando a lo largo del siglo XX al calor de la lucha de clases. Pues bueno, el primer desafío es un poco recuperar el protagonismo perdido justamente a la hora de los triunfos electorales. Yo creo que el momento del triunfo electoral, en donde se volcó en lo electoral una modificación de la correlación de fuerza, que sí se había generado a partir de la movilización de los sectores populares. O sea, los sectores populares mueven el tablero, mueven el escenario, adquieren cierto protagonismo, hay ciertas dinámicas de politización, movilización, organización, más o menos pronunciada. En algunos países ya estaban instaladas por tradiciones sociales y culturales, en algunos países se dieron al calor de las luchas, digamos, ahí hay una diversidad de experiencias, pero en general hay ese protagonismo que se pierde en el momento de los triunfos electorales que, digamos, instalan una lógica de construcción de la iniciativa política, de la acción política progresista, que privilegia la acción gubernamental, los liderazgos, los cesarismos progresistas, el formato de la pasivización del control social, cuando no incluso de la criminalización, en aras de sostener una gobernabilidad progresista. Entonces no se rompen con las dinámicas de lo político. Yo creo que lo político, el terreno de lo político, es uno de los grandes desafíos de los sectores y los movimientos populares, más allá, digamos, de los contenidos. Después ahí hay que pensar en un horizonte, llamémoslo así, postprogresista, porque hay que rebasar el formato del progresismo. Y el formato del progresismo es un formato que no permite la autonomía, la dinámica, el protagonismo, la capacidad, digamos, disruptiva, incluso de colocar temática y de instalar dinámicas de lucha de clases por parte de los sectores populares. O sea, esa iniciativa es frenada, truncada, contenida, mediada por lógicas de conciliación de clases. Que, digamos, yo no diría que siempre hay que inexorablemente, de forma ascendente, si hay una estrategia también de dosificación del conflicto y de dosificación de la movilización, pero al mismo tiempo no se puede sostener la hipótesis de la negación de ese recurso, porque es un recurso fundamental a través del cual no casualmente se obtuvo lo que se obtuvo, no solo en el siglo XX, también en el siglo XXI. Entonces resulta que, aun cuando no podemos siempre pensar de exacerbar la lucha de clase en cualquier momento, en cualquier coyuntura, negar la productividad de la lucha de clases en clave de la construcción de escenario y además apostar a la autoorganización, al protagonismo de los sectores populares, creo que fue de los grandes, ya voy a decir así, crímenes políticos del progresismo en América Latina. Digo crímenes políticos en el sentido de que están, digamos, cometiendo digamos, un movimienticidio, o sea, están eliminando a los movimientos, y no los movimientos sociales en un sentido plural y de nuevo movimiento social, sino el movimiento social, la dinámica propia de la movilización social como un instrumento político fundamental. Entonces el instrumento político no solo es la organización partidaria, el instrumento político es la capacidad de lucha, la capacidad de organización, la capacidad de conformar ámbitos propios, no solo de resistencia, sino también propiamente de autogestión, de prácticas autorreferidas, de autodeterminación, para decirlo en una palabra. Entonces, si no hay una política orientada
hacia la autodeterminación hay que recuperar. Y se puede recuperar, y ahí entiendo a algunos compañeros, yo no, digamos, no es que soy muy propenso y diría, yo no votaría por las derechas, pero entiendo los compañeros que sostienen que no se puede votar por las fuerzas progresistas. Pienso en el caso ecuatoriano de esos días, pienso en muchos, porque votar por las fuerzas progresistas es votar justo por el vaciamiento de ese empoderamiento político y votar por prácticas que ya hemos visto cuáles son sus características y sus coordenadas. No es el peor de los escenarios posibles, posiblemente no, el peor de los escenarios posibles son las derechas radicales, incluso de ese populismo de derecha con una fuerte carga de regresión cultural, porque además la cuestión de Trump o de fenómenos parecidos que pudieron aflorar en América Latina tiene una componente no solo, digamos, dramática en el terreno material, de la reproducción, digamos, de la vida, sino también a nivel propiamente cultural. Entonces digo, ese es el peor escenario, estoy de acuerdo en ello, pero al mismo tiempo no podemos sostener que el progresismo es un escenario deseable. Eso es algo que ya hemos comprobado, por eso creo que necesariamente las izquierdas latinoamericanas, y sobre todo cuando son izquierdas antisistémicas, anticapitalistas, o sea, con una vocación emancipatoria de amplio alcance, necesariamente tienen que pensarse en un horizonte, digo, postprogresista, o sea, rebasando los límites del perímetro que el progresismo colocó como si fuera el perímetro de lo posible en la política. O sea, el perímetro progresista es el perímetro de lo que se sostiene, no se sostiene, y de ahí en fuera la lógica, es decir, todo es denostado como ultraizquierda, lo cual es una operación, digamos, ideológica, propagandística, muy fácil de construir y de argumentar, que tiene además antecedentes en el debate marxista y de la izquierda comunista, de las izquierdas revolucionarias, pero que no está haciendo cuenta con los límites del progresismo, que son límites que no se ven ni siquiera tanto en sus derrotas electorales. Se ven propiamente en el desapego de sectores populares, organizados en particular. O sea, los sectores más politizados del movimiento social se desapegaron y en el mejor de los casos apoyan críticamente, casi por desesperación y porque efectivamente ven una ola de derecha que se le viene encima y, digamos, hay cierta lógica política, cierta racionalidad que los lleva a apoyar, pero los sectores más politizados, no hay sector politizado arraigado socialmente en luchas populares que no esté claramente con un discurso crítico frente al progresismo. Eso es un indicador notable de cuáles fueron los límites. Y de ahí también surge una agenda. O sea, yo digo que la agenda surge de recuperar práctica, recuperar dinámica y también de una crítica sistemática y profunda a lo que el progresismo ha dejado en el camino en relación con, no solo con los intereses materiales, insisto, de los sectores populares. Sobre eso se puede discutir, qué tanto realmente redistribuyeron, qué tanto asentaron soberanía, qué tanto modificaron, invirtieron dinámicas de mercantilización, que tanto fueron anticíclicas respecto a prácticas, a dinámicas propiamente capitalistas. Eso es un tema, pero además en particular respecto a lo político. O sea, no es cualquier tema, la cuestión subjetiva, la cuestión, digamos, cuando se dice que la emancipación la harán los trabajadores o no habrá emancipación, implica que hay una dimensión subjetiva necesaria, una condición sine qua non. Y yo me pregunto realmente cuál es el saldo y con qué de acumulación de fuerzas en el terreno de lo político que nos dejan esa década, que yo creo que fue perdida en ese terreno.